Fenomenal. Oye, pues venga, vamos a comenzar, si os parece, así no os hacemos esperar más, ¿vale? Mirad, mi nombre, como los que estuvisteis en la anterior webinar, bueno, pues igual recordáis, es Guillermo Tena, soy consejero del área laboral de Quatre Casas y director del Instituto de Estrategia Legal de Recursos Humanos de Quatre Casas, ¿vale? Este es el segundo webinar que hacemos. El martes lo hicimos acerca de planes de igualdad, como recordaréis, y hoy tenemos un tema sin duda fascinante, bueno, pues que es acerca de todo lo que tiene que ver con la igualdad retributiva. Conmigo durante la mañana de hoy vamos a intentar hacer lo mismo que la vez pasada y es básicamente yo quiero guiar una conversación más que una presentación con tres compañeras nuestras del despacho, tres abogadas, con Beth Calzada, con Patricia Madrona y con Cristina Rodríguez, de abogadas de Quatre Casas. Y como os dije la vez pasada, estamos hablando del expertise en temas de diversidad, ¿de acuerdo? Y de hecho, el punto de partida de la reunión de hoy es precisamente lo que os comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, ahora, fijaos, cualquier pregunta que tengáis la podéis ir colgando en el Q&A que está teniendo lugar mientras estamos hablando, ¿de acuerdo? O sea, yo voy a estar pendiente a ellas para poderles preguntar al final tanto a Beth como Cristina como Patricia. Y luego, pues lo que no nos dé tiempo o alguien penséis que no hemos respondido, pues encantados de poderos atender en el email que veis ahí de webinars4casas.com, ¿vale? Os decía, si me ponéis la siguiente, fenomenal, oye, que el punto de partida es el mismo que teníamos en el webinar anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de, oye, que la nueva reglamentación, independientemente de que nos guste, de que nos parezca una valoración más o menos positiva por parte de los que estamos en una empresa, sí que pensamos, y no queremos dejar de decirlo muchas veces, que es una oportunidad para que estratégicamente podamos reconsiderar, empezar a trabajar o seguir trabajando en el estado de la gestión de la diversidad en cada organización. Y fijaos que digo diversidad, que es un poquito lo que trato o tratamos de poner en esta slide, ¿no? En la cual no me detengo, ¿no? Muchas empresas, yo creo que tenemos como pilar de negocio, como uno de los bloques de negocio, el desarrollo sostenible de nuestros negocios, fundamentado un poquito en objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y uno de ellos es la igualdad de género, ¿no? Igualdad de género que además no podemos dejar de olvidar que es un poquito el objetivo último que persiguen las normas que estamos presentando y que a día de hoy esa igualdad sigue estando lejos, ¿no? O sea, sigue estando lejos porque, fijaos, y ya más refiriéndome a la brecha salarial o al tema de igualdad retributiva, oye, la definamos como la definamos, sabéis que hay muchísimas maneras de calcular la brecha salarial, si ajustada, no ajustada, pero la definamos como la definamos, lo que es cierto es que existe yo os diría a nivel global, que existe en la Unión Europea y que existe en España, ¿no? La mayoría de estudios que hemos podido ver, en el cuadro que os pongo es un cuadro de Pricewaterhouse, en el cual, bueno, pues diferentes estudios sitúan la brecha salarial entre un mínimo del 9% y un máximo del 22%, ¿no? Lo cierto es que la reducción de la brecha salarial está en la agenda política y, más importantemente, yo creo que está en la agenda social, ¿no? Tanto en España como en los principales países a nivel europeo, lo cual realmente supone el reconocimiento del problema que nos enfrentamos, ¿vale? Yo creo, además, un último comentario y os hago una pequeña evaluación de la norma, que además en un momento de digitalización en el cual podemos realmente hacer uso de los datos de una manera muchísimo más profesional, si queréis, que lo que podíamos hacerlo hace tiempo, pues la verdad es que quiero enfatizar el punto de oportunidad que tenemos con la reglamentación. Dicho eso, y desde mi punto de vista, y sin desafiar para nada el objetivo último de la norma, ¿de acuerdo? Que por dejarlo en un marco genérico hablamos de una igualdad necesaria y oportuna, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que la nueva norma, sin duda alguna, hay veces que solo nos vamos a enfocar para solucionar los problemas si hay una norma que nos lleva hacia ello, ¿de acuerdo? Es cierto, y también me pasaba, y creo que os lo comenté en el webinar anterior, que si la norma fuera más simple, pues seguramente sería aún más oportuna de lo que pueda ser. O sea, yo creo que es una norma compleja, es una norma,
y luego lo veremos, ¿no? Que yo creo que puede generar conflictos donde, al menos desde mi punto de vista, y esto es totalmente debatible, antes no existían. Además, nos va a hacer hablar un lenguaje diferente con colectivos de la organización, con los, imaginaos, ¿no? Pues todas esas categorías, luego lo preguntaré a alguna de mis compañeras, que, bueno, que ya sé que no es una categoría jurídica, pero cuando hablábamos de personas fuera de convenio, pues no estamos tan acostumbrados a hablar en un lenguaje, dejarme decir, de relaciones laborales. Y seguramente la norma, bueno, pues añade un nivel de complejidad de gestión que, bueno, que no todas las compañías pues estamos preparados para asumir. Pero bueno, hecha esa primera valoración, que como digo, es simplemente por darle un posicionamiento y además tremendamente debatible. Sí que me gustaría comenzar pues el diálogo con mis compañeros. Quizás, Beth, contigo, si me dejas empezar. Oye, yo creo que como si no tuviéramos suficientes obligaciones recientemente generadas, bueno, pues por las últimas normativas aprobadas. Yo leía que el reglamento 901/2020 concreta obligaciones que ya estaban previstas antes en la ley, obligaciones como tener un registro de salarios, como hacer una auditoría salarial, como valorar los puestos de trabajo, y que estaban pendientes precisamente de este reglamento. ¿Cuáles son y realmente qué finalidad tienen? Si ya las conocíamos, si me puedes responder, Beth. Sí, tanto. Buenos Buenos días, días, buenos Beth, días, perdona. buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Guillermo, lo que me planteas va un poco en línea con lo que decías, ¿no? Aquí, al final, la norma lo que pretende es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de no discriminación entre mujeres y hombres, precisamente en materia retributiva, y para ello lo que hace es establecer unos mecanismos que lo que pretenden es pues dar transparencia y que se puedan identificar y corregir desigualdades retributivas. ¿Cuáles son estos mecanismos? Son básicamente 4, que os sonarán todos. El primero, el registro retributivo. El segundo, la auditoría retributiva. El tercero es la necesidad de valorar los puestos de trabajo de la clasificación profesional en la empresa y del convenio colectivo aplicable, y después se han reconocido una serie de derechos de información para todos los trabajadores. Oye, Beto, una preguntita, mira, porque yo creo, la verdad es que te escucho, yo creo que es como tener que hacer un máster en recursos humanos como de manera un poquito acelerada, lo cual a algunos no nos vendría mal, y hablo más bien por mí, ¿no? Entonces, pero una pregunta, fíjate, tener un registro salarial y hacer una auditoría salarial, joder, ¿son lo mismo o son cosas diferentes? Entiendo lo que planteas, a nosotros mismos nos cuesta. Son cuestiones diferentes y para ponerlo de forma gráfica, al final el registro retributivo lo que es una foto de la situación retributiva en la empresa en un momento concreto. Mientras que la auditoría retributiva al final es un salto, ¿no? No nos da información cuantitativa, sino cualitativa. Es un análisis de la situación retributiva en la empresa y al final lo que implica es hacer un diagnóstico y plantear un plan de actuación para, digamos, corregir las posibles desigualdades retributivas que puedan existir. Esta es la diferencia fundamental, No. digamos. Muchísimas gracias, Beth. Chris, por cambiar un poquito de contextos, a mí personalmente me genera un montón de empatía, bueno, pues todas aquellas empresas que no tienen recursos internos para realmente gestionar todo lo que parece que tienen que gestionar. Yo creo que cada vez más los departamentos de recursos humanos están más ajustados, con una visión, bueno, no solo más ajustados, sino que además cada vez más orientados al negocio. Con lo cual, este tipo de procesos a veces puede dar la sensación que los burocratiza de una manera que no siempre se entiende dentro del negocio, valga la redundancia, ¿no? Todas las empresas tienen la obligación a implantar un registro y una auditoría salarial, o hay alguna que se quede un poquito, vamos, que le hagan... Bueno, la pregunta es clara. Todas Hablemos de hacer obligación. Buenos días, sí, gracias, Guillermo. Hablemos de obligación. En cuanto a obligación, hay una diferencia muy clara en función de los mecanismos ahora que acaba de apuntar Beth. Todas las empresas sin distinción están obligadas a realizar el registro salarial y aquí insisto que la norma no distingue ni por número de empleados ni por otra razón. Todas las empresas
De hecho, la generalidad de su aplicación deriva de la obligación contenida en el Estatuto de los Trabajadores, cuando el artículo 28 habla del principio de igual retribución por igual trabajo, esto en cuanto a registro. Sin embargo, las empresas obligadas a realizar la auditoría retributiva son aquellas que elaboren un plan de igualdad. Recordemos que se prevé de manera obligatoria para empresas con más de 50 empleados a partir del 2022, con lo cual auditoría va de la mano con plan de igualdad. Sí, Cris, oye, una pregunta, fíjate, porque en el webinar del martes pasado que no pudiste estar ya comentamos, fíjate que con este lío, todo esto de, bueno, gestionar la crisis sanitaria, gestionar la crisis de negocio, que seguro que todos tenéis, el registro horario, el trabajo a distancia, planes de igualdad, igualdad retributiva, registro salarial, es crucial, y lo comentábamos, insisto, en el webinar anterior, una buena planificación, y nos contasteis que, bueno, que hay algunos plazos concretos para probar, adoptar planes de igualdad en función del tamaño de la empresa, por ejemplo, ¿no? ¿Para cuándo tienen que cumplir las empresas estas obligaciones en el caso de igualdad retributiva? Porque va a ser fundamental la planificación, creo yo. Hay un poco de lío, como decías, un poco mucho, bastante, y la planificación, correcto, es clave. En concreto, respecto de este reglamento, establece una serie de plazos en función de la situación. Y aquí con este cuadro resumen, que es una maravilla y que viene muy bien, porque ciertamente los plazos son distintos y hay que revisar en qué situación se encuentra cada caso particular, ¿no? Con carácter general, y dejando la parte del plan de igualdad que ya se comentó en la sesión anterior y que está aquí arriba, la norma establece que el registro salarial es exigible, recordemos, para todas las empresas, en abril del próximo año, 14 de abril del 21. Esto es así porque la entrada en vigor de la norma es a los 6 meses de su publicación en el BOE. Se publicó el 14 de octubre, nos vamos a 14 de abril. Esto es en cuanto a registro. Algo más compleja es la exigibilidad de la auditoría, porque varía en función de cada caso y va de la mano, como decíamos, o ligada al plan de igualdad. Vemos pues que aquellas empresas obligadas a tener un plan de igualdad el próximo 2021 les resulta exigible la auditoría en 2021, y aquellas cuya obligación es exigible en 2022 es entonces cuando deben también que realizar la auditoría. Pero si lo que se realiza, si ante lo que estamos es ante una adaptación de un plan ya existente, hay algo más de margen y nos vamos hasta 2022. ¿Por qué? Porque hay una disposición transitoria en la norma que establece la aplicación paulatina de este reglamento a las auditorías retributivas, siguiendo la misma aplicación paulatina que los planes de igualdad. Y recordemos que aquellas empresas que tienen planes de igualdad ya vigentes deben adaptarlos en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento de planes de igualdad. Por lo tanto, la exigibilidad de adaptación es un poco más allá y es enero de 2022. Muchísimas gracias, Cris. Yo creo que, como dices, la verdad es que el cuadro está fenomenal. Deberíamos hacer un cuadro mucho más amplio para que de alguna manera quepan también las planificaciones de las otras normas y ver un poco, pero está fenomenal. Muchas gracias. Dejarme que vaya... Patricia, me gustaría preguntarte acerca de temas de uno de los temas que a mí personalmente más incertidumbres me genera y supongo que puede ser común a muchas empresas, que es todo lo que tiene que ver con valoración de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que si yo estuviera ahora mismo en una dirección de recursos humanos, en un departamento de recursos humanos, una de las cosas que más me preocuparía sería la obligación de valorar los puestos. ¿Esto cuándo tenemos que hacerlo, Patricia? No... Pues buenos días, Guillermo. Te voy buenos a preguntar días. Después que cómo se hace, perdona, pero bueno, vale, bueno, pues pero primero, ¿cuándo lo tenemos? Pues contesto por fases, venga. Vale, fenomenal. Te cojo el guante. Bueno, buenos días, os decía. Vamos a ver, todas las empresas, Guillermo, con independencia del tamaño, deben valorar los puestos de trabajo, porque esto está en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores y de alguna manera es la forma de saber si esa diferencia salarial que puede arrojarse es discriminatoria o si por el contrario tiene una justificación que sea distinta al sexo. Esta obligación de la valoración de los puestos estaba prevista en nuestra legislación española, en el Estatuto de los Trabajadores, hace más de un año. Lo que pasa es que ahora ha venido el Real Decreto 902 y de alguna manera nos ha concretado la forma en cómo tenemos que hacer esa valoración. La valoración, lo cierto, y esto sí que me gustaría decírselo a todos los que nos escuchan, es que para mí es precisamente el concepto medular
del registro y de la auditoría, de ambos. Y por eso, cuando me decías cuándo hay que hacerlo antes de hacer el registro y antes de hacer la auditoría, porque no vamos a poder saber si en mi organización son comparables los puestos de trabajo o si están al mismo nivel de importancia, si previamente no hemos identificado en sí qué puestos en sí son comparables y les corresponde, por tanto, el mismo salario, ¿no? Entonces, esto la verdad que las grandes empresas pues, lo tienen más resuelto porque llevan una avanzadilla, pero las empresas que no tengan estas valoraciones ya previamente hechas, que en realidad, como tú decías, pues son la mayoría, pues la verdad que el lío es importante, ¿no? Ya. Patricia, y en el cómo lo hacemos, discúlpame que te interrumpa, disculpa, pero en el cómo lo hacemos, joder, evidentemente no vamos aquí en 10 minutos a profundizar muchísimo, pero una pregunta, que, insisto, que yo tendría ahora mismo, ¿me sirve una valoración de puestos que ya tenga hecha yo en la compañía? Esa sería una primera pregunta. Y, por ejemplo, la clasificación profesional del convenio es una valoración de puestos, ¿eso me lo convalida o cómo va la cosa? Como pues tú decías cuando hacías la introducción de este webinar que las direcciones de recursos humanos deberíamos hacer un máster, ¿no? A través de estos dos reales decretos. No, yo lo que digo es que entender esto es como hacer un máster. No digo que Exacto. tengamos que hacer un No, máster. efectivamente. Vale, fenomenal. Sí, efectivamente. O sea, efectivamente, es que es una cuestión ciertamente compleja y yo creo que el desafío de este año para todas las direcciones de personas va a ser precisamente entender qué significa eso, o sea, qué es la palabra valor del puesto. En principio, el Real Decreto intenta, de una manera más o menos pedagógica, intenta aclarárnoslo, ¿no? Y nos dice, oye, ¿qué criterios tengo que tener cuando haga esa valoración del puesto en mi empresa? Y nos habla de 4 parámetros. Nos dice, oye, 2 puestos en mi organización van a tener el mismo valor cuando coincidan o sean equivalentes en estos 4 apartados. Es decir, el primero, la naturaleza de las funciones o de las tareas del puesto, o sea, lo que sería el contenido esencial que habitualmente nos lo encontramos fijado en los convenios colectivos. En segundo lugar, como factor que hay que valorar serán las condiciones educativas, normalmente la formación reglada que se exige a determinados puestos o posiciones. En tercer lugar, nos encontramos con las condiciones profesionales, muy habituales, valorar la experiencia que se requiere para ese puesto o una formación no reglada que también le aporte valor. Y por último, nos encontramos con una especie de, no voy a decir cajón desastre, pero sí que tiene como más entramado, que son una especie de factores que tienen que ver con cómo se desempeña ese puesto de trabajo y que están muy vinculados a PRL, a cuestiones como la penosidad, la dificultad de las posturas, la destreza, las habilidades sociales, o sea, otro colectivo, ¿no? Entonces, cuando hayamos sido capaces en la organización, hayamos visto por cada puesto de trabajo esos 4 criterios que hemos analizado en cada puesto, le asignamos un valor numérico a ese puesto, que es el que nos va a comparar, permitir en la organización qué puestos han obtenido el mismo número y, por tanto, qué puestos son comparables también en salarios. Guillermo, creo que también me has preguntado si me servía un poco las valoraciones que alguna empresa ya tuviera hechas, sí, ¿verdad? Si ya la tengo hecha, imagínate, bueno, pues sí, si ya la tengo hecha, ¿qué pasa? Pues la verdad que yo creo que antes decía que en esto las grandes empresas sí que es verdad que tienen esa avanzadilla, ¿no? Porque han invertido mucho las grandes empresas en valoración de puestos de trabajo, también un poco vinculado a carreras profesionales. Entonces, en estos casos yo creo que va a depender del sistema de valoración escogido en cada empresa, aunque un poco con carácter general. Sí que podríamos decir que estas valoraciones suelen contener factores que van incluso más allá de los que establece propiamente el reglamento y que, por tanto, de forma general serían fiables. El problema están, pues, lo que sucede al revés, ¿no? Lo que le sucede a la mayoría de las empresas que no tienen esa valoración de puestos tan trabajada y que efectivamente nos dicen, oye, ¿y me sirve la clasificación profesional del convenio colectivo para hacer esto? Claro, y lamentablemente nuestra respuesta ahí no puede ser otra que la legal, y es que la clasificación por sí sola no sirve. ¿Vale? Desde el año 2013 los convenios colectivos a nivel de clasificación han ido a menos, han ido a aglutinar. Pasábamos de tener 30 categorías a tener 10 grupos profesionales. Y de hecho la propia norma le dice
que a la negociación colectiva, que tiene que revisar los sistemas de clasificación profesional para incluir ese principio de igualdad retributiva, porque además, entre otras cosas, si te quedas solo en el umbral del convenio colectivo, y tú lo apuntabas al principio de la exposición, es que te dejas fuera del análisis mucha gente que siempre está en la cúspide de la organización y que aunque estén todos en el grupo 1 o titulado superior, pues luego entre cada uno de esos puestos hay una variedad enorme. Ya. Nada, muchas gracias, Patricia. Mira, hablando del registro, Betsy, yo creo que hay un tema que puede generar, vamos, o que puede generar potencialmente muchísimo conflicto, que es todo este tema del registro, ¿no? ¿Qué tiene que incluir? O sea, mira, a mí una de las cosas que me preocuparía, por ejemplo, o sea, se debe de revelar el salario de mis jefes, del director general de la compañía, del resto de los managers, o sea, bueno, no sé, ¿cómo lo ves? Es la pregunta, es una de las preguntas estrellas de este tema. Antes de nada, déjame clarificar una cosa, porque he visto en el chat, sí que sería bueno tener claro que tanto la obligación de registro como la obligación de valorar los puestos de trabajo no ha nacido ahora con este Real Decreto. Existía ya desde el Real Decreto Ley 6/2019 de marzo. Ahora, sí es verdad que deberemos adaptar y cumplir con el contenido de lo que ahora os explicaré, pero no es una novedad. Respecto de lo que me dices, de qué hay que incluir, básicamente, como os decía, se trata de un documento en el que constan los valores medios, que valores medios entiende el legislador que es tanto la media aritmética como la mediana, de lo realmente percibido por todos los trabajadores de la empresa. Varias cuestiones. Una, la norma insiste en todos y de forma expresa se refiere tanto al personal directivo como a los altos cargos. ¿De acuerdo? Así respondo también a la segunda pregunta. Estos valores medios, ¿no? Tanto la media aritmética como la mediana, se deben dar de todas las retribuciones que se abonen, desagregadas por sexo y desglosadas por categoría, el grupo, el puesto o la clasificación profesional que aplique en la empresa. Y además hay que tener en cuenta que esta información se deberá desagregar en salario base en cada uno de los complementos salariales, en cada una de las percepciones extrasalariales. O sea que hay un contenido de información y de desglose muy importante. Al margen de esto y ligando con la diferencia que hacía Cristina, ¿no? Entre el registro y la auditoría, que la auditoría sabemos que vienen obligados a tenerla las empresas que deban tener un plan de igualdad, hay dos obligaciones adicionales respecto a ellas en el registro. Una es que deberán dar también los valores medios de los trabajos de igual valor en la empresa, desglosados por sexo y desagregados por concepto, sabiendo que estas agrupaciones de trabajos de igual valor no necesariamente coinciden con los grupos profesionales, categorías profesionales y demás. Y después, en relación con la brecha salarial, cuando hay desigualdades retributivas entre hombres y mujeres superiores al 25%, el registro deberá contener una justificación de esta desigualdad desvinculada totalmente del sexo de las personas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Beth. Mirad, Cris, hay un tema también que quisiera ver contigo. O sea, bueno, en primer lugar, estaba viendo una pregunta del chat que a lo mejor la podemos responder ya, porque tiene que ver con lo que te quiero preguntar. Si una empresa con menos de 50 trabajadores tiene un plan de igualdad voluntario, ¿tiene que hacer auditoría salarial conforme al Real Decreto? Vale, esto tiene relación con lo que comentábamos antes de la obligación. Las empresas que tengan que hacer plan de igualdad, obligadas o voluntarias, con lo cual que hagan ese plan de igualdad, deben hacer auditoría retributiva. Vale, fenomenal. Oye, pues respecto al registro, Cristina, ¿registro equivale a publicidad? O sea, ¿tengo que dar al registro, por ejemplo, a la representación legal de los trabajadores y a los trabajadores? O sea, te estoy hablando acerca de la transparencia pero, o sea, tengo que dar el registro a la representación legal de los trabajadores, ¿tienen acceso al salario de toda la plantilla? O sea, voy a poderle pedir... Perdona, que te estoy haciendo 5 a la vez. O sea, dale. Pero además que no están ni preparados. Le voy a poder pedir a la RLT una suerte de acuerdo de confidencialidad de los datos, porque mira, estamos hablando de un tema que más allá de lo que decía al principio, ¿no? de
de que los principios que guían la norma, pues quizás seguro que los compartimos todos, pero a mí me preocupa porque la información salarial de la compañía es una información estratégica que, bueno, pues que en un momento dado, cayendo en manos de competidores, de tal, pues hombre, no es ninguna... que no es baladí, o sea, el tema. Entonces, no sé, ¿qué me puedes decir al respecto? Porque... No lo es, Guillermo, porque, como decías, hablamos de datos estratégicos, de datos muy sensibles. Beth decía antes en cuanto al registro ya que tiene que incluir, que es una pregunta estrella, aquí también, esta es otra pregunta estrella, el acceso, ¿no? Y además estábamos viendo que en el chat también preocupa. Recordemos, no obstante, que tú también me lo decías ahora, que la norma lo que persigue es la transparencia, ¿eh? No olvidemos eso. También es verdad, y me hablabas del acuerdo de confidencialidad, solo que quede claro y que todos recordemos que la RLT tiene deber de sigilo profesional por su propia condición de RLT, eso también que lo tengamos claro. Pero, ¿a quién tengo que dar el registro, ¿no? Que es lo que nos interesa. Aquí la norma distingue entre empresas con representación de los trabajadores y empresas sin representación de los trabajadores. Empresas con RLT tienen derecho a conocer el contenido íntegro del registro. Y es que la norma habla de contenido íntegro. Y es la propia RLT quien facilita o facilitará esos datos que reciba de la empresa a la plantilla de transmisor. No nos olvidemos también que la RLT debe ser consultada con carácter previo a la elaboración del registro, con lo cual tiene un cierto protagonismo aquí. Empresas sin RLT. ¿Un empleado individualmente considerado puede pedir acceso al registro? Sí puede. ¿Y se le va a dar la misma información que a la RLT? No. No, y aquí está el cambio. Solo tendrán derecho a tener los datos de las diferencias porcentuales existentes entre la retribución promediada de hombres y mujeres. Es decir, que no tendrán derecho al registro completo o contenido íntegro que sí tienen las empresas con RLT y que incluye las cuantías efectivas de las retribuciones. No tendrán ese derecho, tendrán derecho a recibir esas diferencias porcentuales. Entonces, Cris, una posición que solo hay una persona o sea, quiero decir, una posición... Sí, un consejero delegado, o sea, no, por ejemplo. ¿Que él te pida los datos? No, que nos lo pida la RLT. Que nos lo pida no, pero la RLT tiene derecho a tener todas las cuantías de las retribuciones. Vale, fenomenal. Oye, entonces, por ejemplo, Beth, ¿qué información relevante se extrae del registro? Pues mira, la más importante, vamos a ver las diferencias retributivas que existen en toda la empresa y sobre todo, y en aquellas empresas que tengan brechas salariales en algunas categorías o en relación a algunos complementos y que superen el 25%, pues vamos a ver la justificación que se da a estas diferencias. Aquí a lo mejor, y a efectos ya de clarificar, la norma sí parece dar, ¿no?, esta cierta importancia a las diferencias retributivas que superen el 25% y exige esta justificación a empresas que tengan más de 50 trabajadores. Claro, varias cuestiones. Una es que si no tengo 50 trabajadores en la empresa y tengo una brecha de más del 25%, la ley no te obliga a tener esta justificación, pero probablemente y a efectos prácticos, sabiendo que el registro, ¿no?, de acuerdo con lo que decía Cris, pues pueden acceder a él tanto los representantes como los propios trabajadores, pues probablemente sería recomendable tener una explicación. Por otro lado, si esta diferencia no alcanza el 25%, estamos libres de dar una explicación. Probablemente también sería recomendable tener una justificación, ¿no? Y como veremos más adelante, no se puede, digamos, equiparar en todo caso que una diferencia del más del 25% siempre sea discriminatoria, igual que tampoco podemos entender que cualquier desigualdad retributiva, aunque sea de un 3%, seguro que no será discriminatoria, ¿no?, sino que hay que ir caso por caso y buscar explicaciones a estas posibles diferencias. ¿Vale? Pero bueno, lo vemos más adelante. Sí, nada, fenomenal, Beth. Oye, Patricia, luego, por cierto, te haré una pregunta que creo que nos están haciendo. Bueno, te la hago ya, espera, porque me la ha mandado alguno enchufado mío que tengo aquí por WhatsApp. Nos preguntaba acerca sobre el tema de valoración de puestos, ¿vale? Que has comentado un poquito antes.
Sí. Patricia, nos preguntan si tenemos que esperar a que el gobierno apruebe el procedimiento de valoración de puestos. Vale, esta pregunta, Guillermo, seguro que Y ahora bueno, sigo con la que te iba a hacer de verdad. Vale, esta pregunta seguro que nos la hacen un poco pues porque el propio reglamento dispone que el gobierno dictará una orden en la que se establezca más a futuro el procedimiento de la valoración de los puestos con un mayor detalle, ¿no? De hecho, si no me falla la memoria, me parece que tendría de plazo el gobierno hasta octubre del año que viene. Lo que pasa es que no, o sea, la respuesta sería que no. O sea, una cosa es que el gobierno posteriormente dicte una orden que pueda aclarar determinados conceptos que sería como una ayuda, y otra cosa es que la obligación no esté vigente desde ya. Sería como lo que ha pasado un poco con la auditoría salarial de los planes de igualdad que se han venido haciendo desde el año pasado. O sea, ahora sabemos cómo hacer la auditoría salarial de acuerdo a las indicaciones del reglamento, pero vamos, yo el año pasado he hecho no sé cuántas mil auditorías salariales sin tener el reglamento. Patricia, y ahora que hablas de auditoría, porque aquí utilizamos, no lo digo por ti, pero se utilizan palabras en qué consiste una auditoría retributiva. Estamos hablando de auditoría de salarios, pero ¿qué salario es? O sea, ¿qué es salario? O sea, ¿estamos hablando de salario base o hablamos de concepto retributivo? No, vamos a ver, no, mucho más allá, hablamos de todo. O sea, para hacer la auditoría, tú sacas los datos de la media y la mediana de la plantilla, pero de toda la plantilla. Y en cuanto al salario, analizas todos los aspectos, no solo el salario base o el salario fijo, sino todos los aspectos retributivos que incluya salario base, complementos y también las percepciones extrasalariales, o sea, suplidos, traslados y tal. Entonces decías, oye, ¿esto cómo se hace? Me preguntabas. Pues mira, Beta, al principio de una de las preguntas que le hacías, te decía, oye, el registro es como una foto, ¿vale? Una foto de la situación de la empresa en materia retributiva. Pues mira, la auditoría en realidad es como un análisis sistemático, o sea, más complicado, ¿no? Que lo que te dice es cómo funcionan esas retribuciones y quién las fija, con qué criterios, ¿vale? Nosotros normalmente en Cuatro Casas hacemos un doble análisis. Por un lado, el análisis numérico y por otro lado, un análisis jurídico que nos permite de alguna manera buscar un argumentario para saber si la diferencia es o no discriminatoria o si tiene una explicación que jurídicamente sea sostenible. Y esto, pues oye, cuando te sientas a negociar y te preguntan los sindicatos, pues te da la verdad cierto confort. Ya. Oye, Patricia, y te voy a introducir un concepto que sé que no es nada jurídico, que es el de lo que en algunas empresas, bueno, pues llamamos plantillas, o sea, la gente que tenemos fuera del convenio, que, bueno, o sea, has dicho que el análisis es de toda la plantilla. También incluye esas categorías, insisto, que sé que a lo mejor en un webinar jurídico, pues no, pero que nosotros tenemos, bueno, que hay empresas que tienen, bueno, que llamamos un poquito fuera de convenio, bueno, ¿cómo va? Pues si son trabajadores, sí. O sea, la auditoría se tiene que hacer analizando los salarios de toda la plantilla y en este caso incluye lo que tú llamarías fuera de convenio, o sea, personal directivo o los altos directivos, relaciones laborales especiales. O sea, solo quedarían fuera las personas que hacen únicamente funciones de management de la compañía, es decir, los consejeros y las consejeras que se dedican únicamente a la gobernanza de la administración de la compañía y que no tienen esa condición de trabajadores en sí. Oye, Patricia, hay una última pregunta acerca de la auditoría y vamos a un tema más de salarios, pero ¿la auditoría quién la hace? O sea, ¿puede ser, la puedo hacer yo internamente o...? A ver, la norma no te obliga, pero o sea, la norma no te obliga, la empresa se la puede hacer a sí misma. Ahora, lo que sucede es que ciertamente es una cuestión que es sumamente compleja, Ya. sobre todo por la parte no solo numérica, sino también por la parte jurídica de que cuando tengas una diferencia salarial puedas de alguna manera rebatir si esa diferencia viene heredada por ejemplo, plus de un convenio histórico, si es discriminatorio o no de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, es que ese análisis, pues sí lo puedo hacer, pero es una aventura, ¿eh? Ya. Oye, nada, fenomenal, Patricia. Yo creo que está claro. Beth, has comentado antes, aquí sí puede ser concisa, fenomenal, porque creo que lo hemos comentado antes, ¿no? Pero bueno, yo sí que te quería preguntar, y lo has dicho tú, que brecha no es sinónimo de discriminación, o sea, ¿vale? Exacto, Y esto pasa en muchas empresas, ¿no? Entonces, oye, ¿yo puedo estar tranquilo si la diferencia salarial no llega al 25%, por ejemplo?
puedo estar tranquilo si tengo una explicación y esa explicación está desvinculada del sexo de las personas, ¿no? Esta es la labor que deberíamos estar haciendo. Pero respecto de cualquier brecha, es decir, de cualquier diferencia salarial que esté por encima o por debajo del 25%. De hecho, también creo que ¿no? Viendo que al final la norma lo que está pretendiendo es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y no discriminación, y a la luz también de sentencias que están saliendo últimamente, me refiero ahora a la sentencia del Supremo que salió hace nada, 3 o 4 semanas en materia de igualdad retributiva, no pensemos que solo existe discriminación si las que cobran menos son mujeres. Es decir, nos podemos encontrar en situaciones en las que un determinado plus pues lo perciban en menor cantidad hombres que se han acogido al permiso de paternidad, que era el caso en el que se analizaba en ese supuesto del Tribunal Supremo, y se ha considerado discriminatorio para los hombres y también para las mujeres, ¿no? Porque al final se están perpetuando roles y demás. Quiero decir que al analizar estas diferencias salariales hay que tener un poco la mente abierta. Es verdad que la norma exige esta justificación en relación con diferencias salariales de más de un 25% y en empresas de más de 50 trabajadores, pero cuidado, ¿no? Eso digamos, no nos protege y tampoco, como digo, tampoco tenemos que asumir que cualquier diferencia por encima de un 25 es discriminatoria. Hay que buscar esa justificación, esa explicación desvinculada absolutamente del sexo de los No, trabajadores. fenomenal, Beth, muchísimas gracias. Oye, una pregunta, Cris, y ya enseguida vamos a unas recomendaciones que hemos escrito y a responder más preguntas que también nos estáis haciendo, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de todo esto? La verdad es que siempre lo pregunto y parece como que tal, pero que yo creo que es importante. No, lo son. Las consecuencias son muy relevantes, Guillermo, porque si hay otra vez un cuadrito maravilloso aquí abajo, perfecto. Si hay un incumplimiento Perdóname de... una cosa, Cris, disculpa, acerca del cuadro. Nos estáis preguntando muchos, lo digo porque me está dando un poco de pena si alguien está tomando notas o algo. O sea, nos están preguntando mucho si vamos a dar la presentación después y la respuesta es que sí, ¿vale? Que sí. Y las preguntas que no hayamos respondido, ya he dicho al principio que lo haremos por la dirección de correo que teníais en la presentación. Disculpa, Cris, que te haya interrumpido, pero así quito ansiedad comunitaria. Perfecto. Sí. No, digo que el cuadro viene bien porque decía que las sanciones y las consecuencias son muy relevantes, porque si hay incumplimiento de obligaciones en materia de registro, de auditoría o hay diferencias retributivas sin justificar, como nos decía ahora Beth, pues entra en juego la LISOS, ¿no? Estamos ante posibles sanciones muy graves por concurrencia de discriminación que pueden llegar a multas, lo estamos viendo por aquí, de hasta 180.000 euros, además de pues, otras sanciones accesorias como pérdida de bonificaciones. Además de sanciones administrativas, en caso de demandas por discriminación salarial, podríamos estar al pago de una indemnización por vulneración de derechos fundamentales, y además creo que están preguntando también por el chat por sanciones en caso de no dar información a la RLT, también sería sancionable, con lo cual mensaje y consecuencias muy relevantes en este sentido. Vale, fenomenal, Cris. Oye, ¿y la inspección, está metida en este tema ya o están aún está muy metida, horario? Guillermo, hasta la cocina, además, porque ya está actuando ahora. Hay una campaña en materia de igualdad desde hace tiempo, con actuaciones generalizadas desde antes de la publicación de los reglamentos, con lo cual sí, este asunto está en el punto de mira de la inspección. La que tiene más información aquí es Patricia, que ha tenido algunas experiencias a destacar en ese sentido. Patricia, ¿nos puedes compartir un poco con qué te has encontrado? Claro, Cristina. Una cosa, antes de responder únicamente, que me gustaría comentar una cosa que ha dicho antes Beth, y era en relación a la diferencia del 25%, y es que no puedo estar más de acuerdo. Yo, por la experiencia práctica que tenemos en el despacho, no nos pensemos que cuando nuestra brecha salarial da un 18 o un 10, es decir, las organizaciones sindicales se nos van a quedar tranquilas. Es decir, no nos hemos encontrado ningún caso en que con un 10% de brecha se queden tranquilos porque no hay una presunción de discriminación. Porque en realidad nos dicen, bueno, pero este 10, ¿esto a qué responde, no? Al final hay que dar una explicación y es fundamental. Bueno, y comentando un poco lo que me preguntaba Cris,
oye, sí, efectivamente, por la experiencia que hemos tenido y que hemos asistido ya a clientes, hemos notado que la inspección está solicitando una información salarial con mucho mayor detalle que la que nos exige propiamente el reglamento a nivel de registro, porque en el registro los datos no tienen, o sea, pueden ser anónimos en ese sentido, no identificas en sí el nombre y los apellidos de la persona específicamente, a pesar de que pueda ser intuible cuando hablamos de un único puesto, ¿no? Pero bueno. Pero sin embargo la inspección nos está solicitando la información salarial con el detalle concreto del nombre de las personas, o sea, con nombre y apellidos, ¿no? Y además, según hemos sabido, la inspección tiene una herramienta de Big Data que ya utilizó en la lucha contra el fraude en materia de seguridad social, que lo que hace es que cruza los datos que tú le ofreces como empresa con los datos que le aparece en la tesorería y que lógicamente esto le ofrece unas amplias posibilidades de campo para definir esos perfiles o esas posibles investigaciones, ¿no? Y una cosa que sí que me parece que es absolutamente fundamental es pues que de alguna manera yo creo que ahora que la inspección ya tiene este reglamento, estamos prácticamente convencidos de que cuando tengamos la nueva campaña ya para el 2021 o en abril, cuando ya se haga plenamente exigible todo lo del registro y tal, pues posiblemente la inspección intensifique mucho la campaña en toda España y seguramente aprobará un criterio técnico al respecto. Muchísimas gracias, Patricia. Yo creo, fijaos, si podemos ir a la siguiente slide. Muchas gracias, Patricia. Para poner, bueno, para compartir con vosotros pues 5 recomendaciones prácticas y ahora os respondemos más preguntas de las que hay en el chat, pero por dejarlo claro. Bueno, en primer lugar, recomendación práctica, vuelvo a insistir en el tema de la presentación. No solo esta, sino del webinar anterior, ¿vale? O sea, las dos las vamos a mandar juntas, con lo cual eso no es recomendación práctica, sino información práctica, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a las recomendaciones, rapidísimamente, mirad, bueno, soy muy de Aragón, pero el integrar el cumplimiento de estas medidas con objetivos estratégicos de la compañía. Es decir, que no se nos olvide que, yo entiendo que esta sobreregulación y que esta complejidad a veces te puede hacer perder de vista qué es lo que persigue la norma, o que creo que es una oportunidad, como os decía antes, cuando hablamos de diversidad, pues de tratar este tema con ilusión dentro de. Planificar cada una de las obligaciones con tiempo, yo creo que ha quedado demostrado en bueno, muchos de los comentarios que Beth, que Chris y que Patricia han hecho. Coordinar las agendas con la aprobación o adaptación del plan de igualdad que veíamos en el webinar anterior me parece fundamental. Antes he dicho medio en broma que deberíamos de hacer un cuadro conjunto que incluyera todas las últimas normas para ver un poquito cuáles son sus plazos o no plazos, porque la verdad es que se va complicando, ¿no? La profesionalización del diagnóstico, análisis técnico, yo creo que sí que tiene un valor, y por supuesto elaborar una justificación de las diferencias salariales y no solo las que alcancen o superen el 25%, es decir, buscarle un racional al mismo, ¿no? Pero bueno, oye, estas son nuestras recomendaciones prácticas. Antes de pasar a las preguntas, quería compartir simplemente con vosotros por terminar, no por terminar, porque ahora vamos a responder más preguntas, pero bueno, con una cierta sonrisa de uno de nuestros compañeros de Cuatro Casas que bueno, pues para tratar de darle un poco de humor al tema, que no digo que tenga que generar mal humor, por cierto, o sea, pues creo que es interesante. Pero bueno, si me permitís, entonces siguiendo... estábamos recogiendo algunas de las preguntas, o bastantes de las preguntas que habéis ido haciendo durante el chat, las hemos ido tratando de responder mientras lo estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Pero yo estoy tomando nota de alguna más. Entonces hay una que sí que es cierto que la estáis preguntando con frecuencia, y es hasta qué punto, lo que no sé, Chris, Patricia, Beth, la hago y vosotras... hay una pregunta acerca de temas de protección de datos. ¿Hasta qué punto el registro es anónimo? ¿Debe de detallar los nombres el registro? No sé, Beth, si esto tú...
Sí, salto yo que he explicado un poco el registro, ¿no? En protección de datos he visto que lo que Genial. anónimo, sí, es anónimo. Lo que pasa es que es cierto que en determinadas categorías, en determinados grupos, puestos, a veces es posible identificar a las personas, que imagino que es lo que preocupa a los asistentes, ¿eh? Nuestros compañeros de protección de datos siempre nos insisten en que, oye, si son unos datos que estamos obligados por ley a ofrecer, pues que no hay ahí preocupación, digamos, de modo que, oye, si cumplimos con lo que se prevé en materia de registro y sin perjuicio de ello, pues lo que sucede es que es posible identificar porque existe una única persona en una determinada categoría y ahí pues se ve el nivel salarial, pues es una consecuencia, digamos, no buscada, pero digamos que no podemos evitar. Así que tranquilidad en protección de datos, digamos, porque lo Fenomenal. importante es dar cumplimiento al Real Decreto y al contenido que debe tener el registro. Claro. Oye, una pregunta para la que queráis responder y tiene que ver con lo que estabas hablando de protección de datos. ¿Me puede sancionar la Agencia Española de Protección de Datos por revelar o por dar acceso a la RLT de datos personales, que en muchos casos son identificables de los salarios de los trabajadores, como podría ser un directivo? O... Yo pienso que no, ¿eh? No soy especialista en protección de datos, pero yo pienso que esto, si estás dando cumplimiento a una obligación legal, no veo posible aquí una sanción, ¿eh? No, sería Yo lo extraño, sí. Claro. Fenomenal. Oye, y en cuanto a dar acceso al registro, se lo tengo que dar acceso al registro a la RLT y a los trabajadores cada vez que me lo pidan. Esto es una pregunta que también se está Esto repitiendo con mucha hablábamos frecuencia. del acceso antes, si os parece. Claro, aquí hay que tener en cuenta que el periodo temporal de referencias es anual, ¿no? Decíamos, con carácter general, a no ser que haya modificaciones que lo alteren. Por lo tanto, yo diría que la RLT debe tener acceso, poder tener acceso anualmente o cuando haya esas modificaciones. Además, hemos visto también, y recordemos que tiene que ser consultada esa RLT antes de hacer el registro, con lo cual hay que tener en cuenta que van a estar periódicamente informados. Además, esto de la información va en línea con el derecho a la información de la propia RLT que prevé el estatuto, artículo 64. Además, que prevé que la RLT tendrá derecho a recibir información al menos anualmente en cuestiones de aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato. Con lo cual entiendo que RLT anualmente. Guillermo, a los trabajadores, es verdad que la norma no lo indica en empresas de RLT cada cuánto, ¿no? Así que deberán facilitarse los datos que hemos visto, que son limitados, cuando los soliciten. Es verdad, también cuidado, no sé, con las peticiones abusivas, ¿no? Porque entiendo que aquí tiene que jugar la buena fe. Entonces, no podrá negarse de manera caprichosa, digamos, pero deberá solicitarse razonablemente por los empleados. Es decir, que no es de recibo que lo pidan cada 15 días, para entendernos. Muchísimas gracias, Cris. Oye, se nos está yendo el tiempo. La verdad es que yo imagino, por el número de preguntas, pues que podríamos estar aquí toda la mañana. Pero si os parece, os hago un par más que creo que son las que más se repiten y damos fin, porque además hay gente que supongo que tendrá sus reuniones, pero es verdad, o clarificar, no sé quién de las tres lo puede hacer, si los salarios van a estar publicados en el RECON cuando se registre el plan de igualdad. Pues mira, tiene que ver con la auditoría. Como la he explicado yo, Guillermo, si queréis, y Betsy y Cristina, si os parece bien. Sí. Vamos a ver, yo sé que esta pregunta seguro que ha surgido un montón de veces porque es que es crítico, ¿vale? Porque muchas empresas están rechazando la idea de que luego se publiquen los salarios en ese registro público, en el RECON, que va a estar accesible para todo el mundo. No solo por la mera conflictividad social que de alguna manera esto pueda surgir, sino sobre todo por una cuestión de que te hagan fichajes de plantilla, de fuga de talento, tu propia competitividad, ¿no? O sea, si sabes cuál es todo el tema. Y yo creo que sobre esto hay bastante confusión, por las preguntas que nos han llegado también de otros clientes. Hay como mucha rumorología, ¿no? Vamos a ver, voy a intentar explicar, ¿vale? Vamos a ver qué dice la norma, ¿no? O sea, está claro que hay que hacer una auditoría salarial y está claro que esa auditoría salarial tiene que formar parte del diagnóstico del plan de igualdad y que el plan se publica. Pero por error parece entenderse que lo que se publica, incluyéndolo en el plan y en el RECON, es
toda la auditoría salarial. Yo no publico toda la auditoría salarial, que podrían ser 60 folios. O sea, yo lo que estoy obligada es a incluir en el plan de igualdad las principales conclusiones del diagnóstico, entre las cuales, lógicamente, habrá una mención a cómo ha sido esa auditoría salarial, pero eso no quiere dar el detalle específico de todo. Entonces, yo creo que el truco, o más que el truco, es decir, la redacción es la clave, ¿no? La redacción del plan de igualdad y de ese apartado en concreto es donde tenemos que ser muy cuidadosos para que en realidad eso, cuando se publique, no suponga un problema de competitividad para la empresa. Ya. No, fenomenal, Patricia. Oye, pues quizás la última pregunta para cumplir un poquito, aunque nos hayamos ido. Mirar, otra pregunta que también estaba mirando ahora mismo, que también se repite mucho, es... la leo tal y como la he apuntado ahora aquí. Mira, en nuestra empresa tenemos un plan, esta parece hecha por mí, en nuestra empresa tenemos ya un plan de igualdad aprobado. ¿Debo de hacer una nueva auditoría salarial antes de abril del 2021 o cuando se agote el plazo para adaptar el plan? Vale, hablamos de plazos entonces. Si os parece, Sí, bueno, es la bomba. te recojo el guante, Guillermo. Si tenéis un plan, es que estamos ante una empresa de más de 100 empleados. Entonces, desde la última reforma en el 19, ya era necesario hacer una auditoría salarial, aunque no teníamos el desarrollo reglamentario con todo el detalle, con lo cual estamos en un supuesto de adaptación, que también creo que lo hablábamos antes y está regulado en la transitoria. El plazo de adaptación es de 12 meses desde la entrada en vigor del reglamento de planes de igualdad, con lo cual nos vamos a enero del 22. Es decir, que va de la mano con el plan de igualdad, para resumir y retomar lo que recordábamos antes. Muchísimas gracias, Cristina. Mirad, con esto ya terminamos. Simplemente recordaros otra vez más, y por ese aragonesismo, ¿vale? Las presentaciones las mandamos, las preguntas hemos tratado de responder a muchas, pero la verdad es que había muchísimas. Entonces yo creo que hemos respondido a las más frecuentes, ¿eh? No quiero entrar en conceptos de media, mediana, porque entonces parece que me lo tomo un poco a chota. Y bueno, en la dirección de correo que ponía allí, pues nos podéis hacer las preguntas. Simplemente terminar el webinar con otra vez el mismo mensaje. Yo creo que a veces hiperregular una de las formas de diversidad como es esta, ¿de acuerdo? La igualdad de género, nos puede hacer despistarnos de otras formas de diversidad que apoyan lo que yo os decía al principio, ¿no? Todo un pilar estratégico en el negocio que es algo más amplio que la propia igualdad de género, ¿no? Que si bien es relevantísimo, pues oye, si hablamos de discapacitados, de salud mental, de otro tipo de formas de diversidad, pues también es importante. Con lo cual, yo simplemente terminar con un mensaje de ánimo, de confianza y sobre todo confianza en los propósitos últimos que persiguen este tipo de normas, que están claros que son extremadamente relevantes para la sociedad y para el negocio. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para todo lo que os podamos ayudar. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.